Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rubén Darío González Ballén. Y el punto que yo voy a exponer es el punto 2, el cual es tomado del libro y es sobre el uso de la planeación de requerimiento de materiales. Bueno, resumiendo, este ejercicio, bueno, lo enuncio. Amperin produce una línea de medidores de electricidad que instalan en edificios residenciales compañías de servicios de electricidad para medir el consumo. Los medidores usados en casas unifamiliares son de los tipos básicos para diferentes gamas de voltaje y amperaje. Además de medidores complejos, algunos subensambles se venden por separado para reparación o para cambios de voltaje o de carga de corriente. El problema del sistema de MRP es determinar un programa de producción para identificar cada pieza, periodo que se necesita y las cantidades apropiadas. A continuación se verifica la viabilidad del programa. Entonces, tenemos el pronóstico de demanda, en el cual dice que la demanda de medidores y componentes se origina de dos fuentes: clientes normales que hacen pedidos en firme y clientes indiferenciados que hacen una demanda normal aleatoria de estos artículos. Las necesidades aleatorias se pronosticaron con unas de las técnicas usuales descritas en el capítulo 15. Bueno, esto ya es bueno, pues información respecto a al planteamiento. Entonces decimos que el desarrollo de un programa maestro de producción. Para las necesidades de medidores y componentes especificados en la ilustración 18.9, pues bueno, va a estar incluida en el ejercicio. Suponga que debe tenerse los volúmenes para satisfacer la demanda conocida y la aleatoria durante la primera semana del mes. Esta suposición es razonable puesto que la gerencia prefiere producir medidores en un lote único cada mes y no varios lotes a lo largo del mes. En la ilustración 18.10, que también está incluida, se muestra el programa maestro de prueba que se usó en estas condiciones, con la demanda de los meses 3, 4 y 5 anotados en la primera semana de cada mes, es decir, la semana 9, 13 y 17. Además de la brevedad, aquí se trabajará la demanda hasta la semana 9. El programa que se va a desarrollar debe examinarse para conocer la disponibilidad de los recursos, disponibilidad de capacidad, etcétera. Y bueno, ahí quedamos. Entonces, bueno, tenemos los datos que se nos presentan, la tabla 18.9, que dice que los requisitos futuros. Entonces tenemos en el mes 3 el conocido 1000 y el aleatorio 250, el 4 600 y 250 y el 5 300 y 150, el B 410 y 60, 300 y 60 y 500 y 60 y el subensamble D conocidos 200, 180 y 250 respectivamente y aleatorios 70 en todos los meses. Bueno, en la 18.10 tenemos que vamos a tener unas, bueno, los requerimientos de planta que van a ser para la semana 9, que es la que vamos a hacer: 1250, 470 y 270. Y bueno, en la ilustración 18.11 pues tenemos lo que será el árbol por niveles de los productos. Entonces tenemos, pues más que todo será la jerarquía bueno, padres e hijos, digámoslo. Entonces tenemos el medidor A, que por una parte está compuesto de el componente C, que a su vez, bueno, por un componente C, y a su vez está compuesto por dos componentes D, y por el otro lado está compuesto por un componente D. Y el medidor de tipo B, pues es en realidad no es un árbol, sino es como una jerarquía lineal que está compuesto por un componente C, y este componente C a su vez está compuesto por dos componentes D. Tenemos la siguiente tabla de unidades en existencia y datos de tiempos de demora que aparecen en los archivos de registro. Entonces tenemos que para A, B, C y D tenemos existencias de 50, 60, 40 y 200 respectivamente. El tiempo de demora es de 2 semanas, 1 y 1 semanas. Inventario de seguridad no se necesita para A y para B. Y para C y para D se necesitan 5 y 20 unidades. Bueno, con esta información partimos el desarrollo del ejercicio. Entonces partimos de la creación de la estructura del producto en el tiempo. Entonces, bueno, llenando de derecha a izquierda, concluimos que se requieren 6 semanas para la fabricación de un producto de tipo A, ya que se requieren 2 semanas para el primer D, más 1 semana para el C, ya serían 3 semanas,
más la otra C, más las 2 que se demora la A. Entonces tenemos las 6 semanas. Bueno, pues partiendo del delay de la D de una semana. Entonces tenemos uno del delay de la D más los dos del tiempo de la D, pues porque se necesitan dos Ds, más una C, más dos A. Entonces tenemos las 6 semanas. Para el caso del componente A y para el caso del componente B, tenemos que se demoraría 5 semanas. Bien. Entonces tenemos que esto es una limitación que da el ejercicio, que dice que el siguiente análisis se limitará a satisfacer las necesidades brutas de 1250 unidades del medidor A, 470 unidades del medidor B y 270 unidades del transformador D, todo en la semana 9, que sería pues la primera semana del mes que se va pues a calcular. Tenemos entonces, para este caso yo no hice un estudio de necesidad bruta y ya luego con la necesidad neta hice la matriz completa, sino que esta vez incluí todo en una sola matriz. Entonces para la pieza A tenemos un lead time de 2 semanas. Tenemos, bueno, una a la mano, se llama el ejercicio, que será pues digamos nuestro saldo disponible de 50 unidades. No se necesita existencia de seguridad y la cantidad pedida va a ser igual a la cantidad de unidades que se van a hacer en el lote. Entonces tenemos que las necesidades brutas son de 1250 unidades en la semana 9, que es la que nos solicita el ejercicio. Tenemos 50 unidades, entonces nos quedará un saldo, una necesidad neta de 1200, las cuales se van a ordenar en la semana 7, ya que tiene un delay de 2 semanas. Para el caso de la pieza B, tenemos un lead time también de 2 semanas, tenemos un stock de 60 unidades y bueno, el saldo disponible proyectado de la semana 4 son 60 y en la semana 5 tiene una entrada proyectada de 10 unidades, por lo que ahora son 70 y tenemos un requerimiento en la semana 9 de 470 unidades. Entonces utilizamos las 70 unidades y nos queda un 400, o sea, nos quedan 400 unidades de necesidad bruta. Esa necesidad bruta de la B pues se solicita en la semana 7, ya que también tiene un lead time de 2 semanas. Vamos entonces a la C, la pieza C tiene un lead time de solo una semana, tenemos 40 unidades en stock y 5 unidades de existencias de seguridad. ¿Qué quiere decir? Bueno, y la cantidad pedida son 2000 unidades. Como tenemos una existencia de seguridad de 5 unidades, entonces ya no arrancamos con las 40 unidades, sino a las disponibles le restamos la de seguridad, entonces arrancamos con 35 unidades. Tenemos una necesidad bruta de 1600 unidades, ya que necesitamos unidades para la A y para la B. ¿Sí? Y la C necesita, o sea, el ensamble de A y B necesita una sola unidad por unidad ensamblada. Entonces necesitamos una unidad para una unidad ensamblada de B y una unidad para una unidad ensamblada de A. Entonces tenemos que la necesidad bruta es de 1600 unidades y tenemos 35 en stock, entonces tendríamos 1565 unidades de necesidad neta. Como se va a hacer una compra de 2000 unidades, se hace en la semana 7, o bueno, se necesita en la semana 7, entonces como tiene lead time una sola semana, se hace en la semana 6. Y nos queda un stock de 435 unidades cubriendo la demanda, que pues nos quedan disponibles hasta la semana 9. Ahora tenemos la pieza D, que tiene un lead time también de una sola semana, y tenemos 200 unidades en stock. Y en este se necesitan 20 unidades de existencia de seguridad, por lo que tenemos 180 disponibles. De esta cantidad, para este tipo de piezas, la cantidad que se solicita son 5000 unidades por pedido. Entonces, tenemos que en la semana 1 tenemos 280 unidades disponible. ¿Por qué? Porque tenemos un ingreso programado de 100 unidades. Entonces de las 180, pues ahora tenemos 280.
En la semana 6 necesitamos hacer el requerimiento de las tipo de, pues de las piezas tipo D ya que tienen una sola semana de lead time para utilizarlas en los demás ensambles. Entonces, como se necesitan dos unidades del tipo D para ensamblar una unidad de tipo A, pues entonces las 2000 unidades que se necesitan se multiplican por 2. Entonces tenemos una necesidad de 4000 unidades. Tenemos 280 unidades disponibles, por lo que entonces tenemos una necesidad neta de 3720 unidades. Se hace la compra entonces de 5000 unidades una semana antes para que la tengamos disponible en la semana 6. Entonces nos queda un saldo disponible proyectado o un stock de 1280 unidades en la semana 6. En la semana 7 también tenemos un requerimiento de 1200 unidades de la tipo A. La anterior era de la tipo B, perdón. Entonces, como tenemos esa necesidad de 1200 unidades, teníamos 1280 unidades en stock, las debitamos y nos quedan 80 unidades disponibles en el stock. Por último, tenemos este requerimiento que nos lo da el ejercicio de 270 unidades en la semana 9. Entonces tenemos 80 unidades disponibles, por lo que tenemos una necesidad neta de 190 unidades. Ya que pues no nos da, necesitamos volver a hacer otra compra por 5000 unidades, que se hace una semana antes para tenerla disponible en la semana 9 y nos queda de saldo disponible proyectado de stock 4810 unidades. Entonces esta sería la manera de calcular las compras. Entonces para el caso de pues los, bueno, contando con el stock que se disponía y las compras proyectadas, entonces la empresa tendría que hacer sus compras en la semana 6 para el tipo C y en la semana 5 y en la semana 8 para el tipo D para poder responder con la necesidad, pues, o sea, para poder sí, responder a los requerimientos de producción que se necesitan para cumplir con, con el volumen de producción que se requiere para cumplir con la demanda. Ese sería entonces la sustentación del punto 2 del taller. Muchas gracias, profesor.